Shabbat Shalom a todos, tanto a los que están actualmente en vivo en la transmisión a través de Meet, la internet. Gracias a Hashem por la tecnología bien utilizada. Shabbat Shalom a los que de una u otra manera en cualquier lugar van a poder disfrutar de el estudio de esta parashá en esta semana, que lleva por nombre Beshalach, y ocurrió. Y nos encontramos en uno de los acontecimientos más importantes del éxodo, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, lo que hemos identificado a través del estudio de Zohar, que está íntimamente ligado, como de forma insinuada, con lo que es el tránsito del alma de la Neshama en esta vida. Y nos cuenta la parashá en esta porción que después de que el faraón finalmente entendió el llamado de Hashem de dejar ir al pueblo de Israel, Hashem hizo un razonamiento muy lógico para el momento. Dice que él consideró que los hijos de Israel no fueran por la ruta que le permitiría llegar a la tierra prometida en 3 días, por varias razones. En primer lugar, están acabaditos de salir de la esclavitud. O sea, la sentencia, el decreto que pesaba sobre ellos de 200 y pico de años de esclavitud, sumado 200 años más de bonanza, de una buena relación diplomática con Egipto, había terminado. Pero no había terminado simple y llanamente porque se disolvió el decreto, sino que se terminó por un nuevo decreto emitido por el propio faraón, diciéndole váyanse, y quedando asentado en el registro por los copistas del faraón, porque estaban ya convencidos de que la desigualdad que existía entre los dioses de Egipto y el Dios de los hebreos era muy amplia, y ellos no podían competir con ese Dios, con esa deidad que era desconocida para ellos y que estaba mostrando su fuerza y su poder por encima de los dioses de Egipto, que por tradición los egipcios habían entendido que eran poderosos porque les habían ubicado en una posición social muy exclusiva, muy elevada. Y se han dado cuenta de que una divinidad desconocida para ellos, donde ellos manejan toda la literatura del momento, toda la mística del momento, todo el esplendor del momento y el estatus social más encumbrado del momento en la humanidad, lo tienen ellos. Y para ellos hay una fuerza extraña, no estudiada por ellos, no conocida por ellos, no encontrada en su literatura, no encontrada en la sabiduría de ninguno de sus sabios, que está opacando, destruyendo, humillando su señorío, su poderío, sus deidades y su sociedad. No le quedó de otra que decir, váyanse, get out of here, salgan de aquí, váyanse. No. Pero al mismo tiempo, este pueblo que se adaptó a ese estilo de vida, que estaba adaptado, condicionado a la cultura de esclavo, al sometimiento del patrón, a el sostenimiento del patrón sobre el esclavo, a la desigualdad social, etcétera, ha comenzado un trayecto nuevo en su vida, hasta desconocido, porque muchos, o no muchos, todos habían nacido en la esclavitud, no conocían otro estilo de vida. Y esa es una de las razones por las cuales al salir de Egipto, para poder entender la nueva vida que van a llevar a cabo, necesitan de reglas e instrucciones claras, precisas,
para saber cómo conducirse a partir de esta nueva vida. Por lo tanto, un mensaje fundamental para nosotros es que esta nueva vida en el Mesías depende de el sometimiento de las normas, las reglas, las leyes, los estatutos establecidos para las naciones, para los creyentes, dados por Dios a través de la Torá, para que podamos conformar parte del pueblo elegido, el pueblo que Él ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Este pueblo que era esclavo ha sido llamado de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a las promesas, a la tierra que fluye leche y miel, pero no tiene ningún tipo de formación para asumir la responsabilidad que tiene delante. Entonces, ese estado, ese estatus que ellos van ahora a tomar, con el cual se van a vincular, necesita cierto nivel de aprendizaje. Y no pueden empezar ellos teniendo una situación difícil, complicada, como era la guerra. Por eso el Eterno dice que analizó y dijo que no se vayan por ese camino, para que no se arrepientan cuando le hagan la guerra los habitantes de los filisteos, de Filistea, que se van a encontrar con ellos en el camino. Eso es lo que tenemos delante y es lo primero que tenemos que analizar de la parashá de esta semana. Entonces el Eterno hace un razonamiento interesante de llevárselo por otro camino y lo introdujo por el camino del desierto. El camino del desierto, con la intención entonces de formar el carácter de este pueblo que hasta ese momento no sabía otra cosa que no fuera ser sirviente. Por un lado, era importante esa capacidad de servicio porque con ella podían rápidamente entender que su función era servirle al Eterno, pasar de un amo abusivo a un amo amoroso. De un amo abusivo, que es el faraón, a un amo amoroso, que es Hashem. Pero para eso había que cruzar por la prueba del desierto para sacar todos los condicionamientos que se habían ajustado a su conciencia, y nada mejor como el desierto, nada mejor como ese momento de desolación en donde nos preocupamos porque queremos lograr alcanzar cosas, queremos introducirnos en un nivel de vida diferente, pero como que todas las cosas están detenidas, hay un silencio de la divinidad, hay una imposibilidad de lograr cosas, hay un bloqueo para acceder a las cosas que se quieren, pero en todo ese proceso estamos siendo deshabituados de condicionamientos, de comportamientos y actitudes que venimos arrastrando de la vieja vida, de la vida pasada. Esa es la intención de que Kadosh Baruj Hu, para purificarnos, para santificarnos y para darnos un nuevo estatus en la vida, nos introduce en la zona del desierto. Nos lleva por un trayecto que no estábamos esperando, un trayecto que no pensábamos, para que a través de ese proceso podamos sacar de nosotros lo que nos ha mantenido prisioneros, adaptados, ajustados, adictos a ciertas condiciones, a ciertos condicionamientos y a ciertas situaciones de la vida. Y dice entonces la Torá que estos hijos de Israel salieron en un viaje y acamparon, se detuvieron en Sucot, en Etán, pero todo eso es zona desértica. Y había una columna de nube de un lado, una columna de fuego por otro lado. De día había una columna de nube para cubrirlo del calor del desierto, y de noche había una columna de fuego para cuidarlo de las bestias salvajes. De igual manera,
el Eterno hace para con nosotros en la vida cuando estamos atravesando por un desierto, cuando estamos atravesando ciertas complicaciones en la vida, aunque no nos demos cuenta, hay una protección en todo momento. Hay una gracia especial de la divinidad que está cuidándonos, aunque no nos demos cuenta. Esa gracia está allí protegiéndonos, dirigiéndonos y trabajando a favor de nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y en ese preciso momento, esta parashá, cuando la leemos completa, como la estábamos leyendo ahorita, esta parashá nos enseña cuál es el recurso que se debe de utilizar en los momentos de crisis, en los momentos críticos, en los momentos donde no sabemos qué hay delante, pero estamos viviendo, atravesando una aflicción, porque el estado en donde nos encontramos ha sido desconocido hasta ahora. La Torá le llama el desierto. Estamos hablando de gente que tenían 230 años siendo esclavos. Estamos hablando de un grupo de personas que nació siendo esclavo, que no conocía otra cosa, pero que ahora tienen la oportunidad de conocer algo, pero en el trayecto de lo que van a conocer, que la Torá le llama la tierra prometida, caen en un limbo, caen en un estado de desesperación porque no saben qué hay delante y no les conviene lo que hay detrás, pero es más fácil volver atrás que seguir soportando. Y muchas veces en la vida nos vemos en esa disyuntiva de que como no sabemos lo que hay delante y estamos viviendo en un espacio de desierto, un espacio de vacío, donde no vemos nada, no sentimos nada, donde no sabemos qué es lo que está sucediendo. Como tenemos un conocimiento del pasado, como tenemos un training antiguo, anterior, tenemos una conciencia anterior, una vida anterior, de la que tenemos cierto conocimiento y podemos tener control de ciertas cosas, queremos regresar allí. Pero está escrito en el Consejo de la Torá, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado por los deseos engañosos. Ese esclavo que quiere volver, que quiere regresar a Egipto, está viciado, porque solamente a una conciencia distorsionada se le ocurriría volver a la esclavitud donde era latigado, donde tenía llagas por los abusos que se le cometían, donde no tenía derechos como ciudadano, donde no tenía dignidad, no era dignificado, era visto como una basura, era visto como un objeto. Y ahora tiene la oportunidad de crear una vida saludable, de tener valores, principios, de ser dignificado, de tener un hogar saludable, de tener una proyección en la vida y tener ricas bendiciones en su vida a lo largo de la vida, atravesando el proceso que debe de atravesar, que es un proceso de formación, un proceso de formación. Y lo que la Torá nos enseña en esta parashá es que el Eterno para todas esas situaciones nos ha dado un recurso. Dice la Torá que después de que los hijos de Israel salieron de Misraim, el faraón entró en sí y se le endureció nuevamente el corazón tanto a él como a sus funcionarios y dijeron, ¿y qué fue lo que hicimos? ¿Cómo fue que dejamos ir a los hebreos? Salgamos a buscarlo y tomó 600,000 carros y hombres que montaron tales vehículos y salieron a buscar a los hijos de Israel, a quien ellos habían liberado. Y cuando los hijos de Israel se dan cuenta de esto, le gritan a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto, donde estábamos? ¿Es que no había allí cementerios para sepultarnos allá?
porque tenían a la espalda, respirándole en la espalda al faraón y a sus soldados, que respiraban venganza, respiraban odio, respiraban dolor porque habían muerto sus primogénitos, había destruido sus ciudades. Tenían una carga de venganza encima de ellos, mientras que el pueblo de Israel estaba desolado, desorientado. Por primera vez estaba durmiendo en otro sitio que no fueran las tiendas de campaña donde dormían en Egipto. Por primera vez no habían comido la comida de Egipto, no habían tomado el agua de Egipto, no se habían vestido como esclavos. Están experimentando algo nuevo por primera vez, pero es incierto para ellos porque no han llegado a ningún lugar y ahora lo que tienen detrás es el ejército que los viene a matar y el mar delante. Una situación embarazosa. Situaciones como esa nosotros las atravesamos día tras día en nuestras vidas, y más cuando comenzamos el proceso de crecimiento espiritual en la búsqueda de Dios, en el estudio de sus escrituras, de su palabra, cuando queremos ser diferentes, cuando queremos desarrollarnos, cuando queremos cambiar cosas que sabemos que nos afectan, que nos hacen daño, pero que no tenemos la educación de vida, la capacidad, la disciplina para lograrlo. Entramos en un tiempo de confusión, en un tiempo de desesperación, de desasosiego. Y la paracha de esta semana nos da la clave. Dice que Moshe, cuando los hijos de Israel se le acercaron y le dijeron, es que no había cementerio en Egipto para matarnos aquí en el desierto, para que no tengamos una judía sepultura. Y Moisés clama al Eterno y el Eterno le dice una respuesta maravillosa. ¿Por qué me clamas a mí? ¿Qué tú tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Esto es muy importante, listen to me now. Una de las herramientas más importantes que hemos traído de la vida antigua es la capacidad de producir, la capacidad de hacer cosas, de crear lo que queremos. Eso está con nosotros desde el principio. Desde el principio esa capacidad la tenemos. Por lo que la parashá en esta semana nos enseña a nosotros que el clamor al Eterno no tiene sentido cuando las cosas que tenemos delante de nosotros mismos podemos cambiarlo utilizando nuestra propia habilidad. Por eso Hashem le pregunta a Moisés, ¿qué tú tienes en tu mano? Coge la vara con la que yo te mandé a Egipto, la que se convirtió en serpiente, la que se comió la serpiente de los magos, la que Aarón tomó y rebeldeció, con la que tú le diste a las piedras y las piedras dieron agua. Toma esa vara y abre el mar, abre el camino. En ese momento donde estás siendo afligido por la situación que estés viviendo, toma el recurso humano, la capacidad humana, el talento humano que Dios te dio de nacimiento y conviértelo en la salida de esa situación. Ese es el secreto que nos trae la parashá en esta semana. ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es la habilidad que te ha dado el universo para que en ese momento puntual, precisamente en donde tú no sabes qué hacer, no encuentras la salida, porque detrás tiene una situación que te oprime y delante tiene una situación que te limita? Toma tu capacidad otorgada por el cielo. Por eso está escrito, Yeshua dijo, la parábola de los talentos. Y aún el que tenía poco, que no la supo utilizar, se le quitó y se le dio al que supo utilizarla. Porque
las capacidades que han sido dadas innatamente por nacimiento para nosotros son las que nos van a ayudar en el momento preciso para solucionar esa situación que tenemos delante en el desierto de nuestras vidas, que no encontramos la salida. La salida está en el talento que tenemos. La salida, repito, está en el talento que tenemos. ¿Por qué me clamas a mí? ¿Por qué me clamas a mí? Entonces, mientras la solución de lo que nos esté pasando dependa del talento que tenemos, el Eterno no hará nada para que nosotros salgamos de esa situación. Por eso es que hay gente que al no saber eso se frustran y dicen, yo no sé, parece que Dios no me escucha, usted mira lo que yo estoy viviendo, tengo años viviendo esta situación, pero parece que Él no me escucha, que tan mal fue lo que yo hice, se dan en el pecho. Pero es que el universo le está diciendo, yo te di un talento, y con eso que te di es que tú vas a resolver eso que estás viviendo ahora mismo. Eso que estás viviendo ahora mismo. Es diferente cuando lo que estamos atravesando es algo que tiene una solución espiritual. Me explico. Un tema de salud, una necesidad de sabiduría, tener hijos, prolongar la vida, son cosas espirituales delante de las cuales estamos limitados. Y es allí donde tenemos que buscar la respuesta del Eterno directamente, la intervención del Eterno directamente. Pero siempre que estemos estancados en algo físico, en algo material, en cosas que no sean esas que cité, que son absolutamente de carácter espiritual, porque la salud no la devuelve más que Dios, la vida no la devuelve más que Dios, un hijo no lo da más que Dios, la sabiduría no la da más que Dios. Por eso está escrito, si usted necesita sabiduría, pídala y Él se la va a dar abundantemente. Pero eso está escrito, y Abraham no podía tener hijo, y Hashem le dijo, yo te voy a dar un hijo. Pero eso está escrito, y Rivka no podía tener un hijo, le dijo a Isaac, dame un hijo. Y él dice, ¿acaso soy yo Hashem que da hijos? Por eso está escrito que las matriarcas eran estériles, porque eso es algo que solamente Dios lo puede resolver. Pero cuando hay una situación de carácter físico, lo que se requiere es que saquemos nuestra habilidad, que saquemos nuestro talento. Te botaron del empleo que tenías, lo que tienes que hacer es utilizar tu habilidad para ganarte la vida. Utilizar tu habilidad para ganarte la vida. Ahora, no sabes porque te has condicionado a tu estilo de vida, no sabes cómo conducirte en la vida. Te doy los mandamientos, te doy la Torá. Pero después que te doy los mandamientos y te doy la Torá para que sepas conducirte en la vida, no tienes excusa de que no sabes cómo la vida funciona. Para saber cómo funciona la vida, hay que recibir los mandamientos, hay que estudiar la Torá. Entonces, al saber por medio de los mandamientos cómo funciona la vida, tú puedes hacer distinción entre lo que es espiritual y lo que es material. Vas a poder discernir cuándo vas a utilizar tus talentos, tus dotes, y cuándo el cumplimiento de una ley te puede abrir la puerta a recibir
algo espiritual. Porque está escrito, Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Entonces la bendición es espiritual. Y para recibir la bendición hay una llave. Hay una llave. Y esa llave es un mandamiento. Y para tú descubrir cuál es el mandamiento que abre cada puerta de la bendición, tienes que estudiarlo. Pero en cuanto depende a la vida, a lo material, a la subsistencia, tenemos una vara. Tenemos un talento con el que hemos nacido. Tenemos un talento con el que hemos nacido. Incluso me impacta mucho en la parashá que dice, cuando se encuentran limitados en el contexto del mar delante y el faro detrás, dice que los hijos de Israel llevaban los huesos de Yosef. Eso tiene muchas implicaciones interesantes. Por ejemplo, lo primero es que José profetizó la salida de Israel de Egipto. Por eso no lo podían dejar allí. Porque él antes de morir dijo, ciertamente Hashem los va a visitar y los va a liberar. Todavía no eran esclavos. Y ya Yosef profetiza eso y le dice, cuando eso pase, llévense mis huesos, llévense mis restos de aquí. Y eso se está cumpliendo, número uno. Y número dos, el hecho de que se mencione los huesos de Yosef en el momento que hay que atravesar el mar, significa que Yosef sabía utilizar el talento en los momentos de crisis, como está escrito. Provéase el faraón de un hombre que sepa administrar bien en los 7 años de abundancia, para cuando vengan los 7 años de escasez, haya grano en Egipto. Y el faraón dice, ¿y a dónde vamos a encontrar a un hombre que tenga el espíritu de los dioses como tú? Y lo nombró a él mismo. Y él mostró la capacidad que tenía de utilizar el talento que Dios le había dado por naturaleza y que había sido desarrollado con las enseñanzas de su padre, que le enseñó a contar, le enseñó a escribir, le enseñó la diplomacia, porque Jacob tenía la esperanza puesta en Yosef, de que él sería el redentor del mundo, y por eso le hizo una túnica de 7 colores en representación de las 7 leyes universales que debían de ser aplicadas a las 70 naciones. Entonces, en las dificultades que atravesamos en la vida, nuestra actitud espiritual debe ser enfocada a descubrir cuál es el talento que tenemos para utilizarlo. ¿Cuál es el talento que tenemos para utilizarlo? En palabra del apóstol, el apóstol dice, el que ministre, según el don que le fue otorgado a cada uno. Entonces, según el talento que tenemos, en la situación que nos encontramos, tenemos que darle uso a ese talento, porque ese es el talento el que nos va a ayudar a salir. Ese talento ha sido puesto en nosotros para ese momento. Está escrito que el pueblo de Israel iba a ser eliminado. Y Mardoqueo se acerca a Hadasa y le dice, tú no sabes si para esta hora Hashem te puso en este lugar. Cada vez que nos veamos en una situación difícil de prueba, de oprobio, de escasez, de necesidad, de sufrimiento, de limitación, de impotencia,
cada vez que nos veamos así, a lo primero que tenemos que apelar es a nuestro don, a nuestro talento que puede servir en esa situación. ¿Cuál es el talento que yo tengo que me puede ayudar en esa situación para resolver esa situación? Porque es que esa situación no escapa de la voluntad de Dios. No es algo que nació fortuitamente, no es algo que Él no sabe que está allí para ti. Por lo tanto, es absurdo decirle a Él que lo quite. Porque esa situación está ahí puesta para ti, no para Él. Está puesta por ti, no por Él. Esa situación está allí para que tú reconozcas el talento que se te ha dado y entonces glorifiques a Hashem al salir de esa situación, porque Él te dio la habilidad de antemano para resolver eso. Eso es lo que significa ¿por qué tú me clamas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no hay necesidad de eso, lo que Hashem le está diciendo a Moisés. No hay necesidad de eso, ya tú tienes la solución, tú tienes la salida, tú la tienes, no te has dado cuenta. Entonces hay habilidades que nosotros tenemos por naturaleza, por default, que son precisamente las que tenemos que explotar en los momentos de silencio, en los momentos de desierto, en los momentos de situaciones que nos oprimen en la vida, porque ese talento fue dado para resolver eso. Y eso es lo que es el desconocimiento de eso y de usar esa herramienta es lo que hace que se prolonguen esas situaciones en la vida, porque no le damos uso al talento que tenemos para resolver eso y estamos pendientes en buscar a Dios. E incluso mucha gente solo busca a Dios cuando está en una situación de desierto, cuando está en una situación de angustia y no se da cuenta, no se conecta con la realidad de que Él tiene un dote, un talento, un don que le fue dado para resolver eso. Él tiene su propia vara. Tú tienes tu vara, yo tengo mi vara. Nosotros tenemos nuestras propias virtudes y capacidades para resolver esas situaciones físicas, materiales que se dan delante de nosotros. No necesita eso otro mecanismo espiritual que no sea el descubrir la capacidad que tenemos para salir adelante, extendiéndonos a lo que está delante. Por eso la Torah no nos quita a nosotros la responsabilidad de la Teshuvah, porque somos nosotros los responsables de producir el cambio en nosotros. Dice la Torah, oigan el mensaje de la Torah, hagan morir lo terrenal en vosotros. El que satisface los deseos de la carne será eliminado. Ninguna condenación hay para los que no andan en la carne. Somos nosotros que tenemos que tomar las decisiones. Somos nosotros que tenemos que actuar en virtud de, en tu mano he puesto la vida o la muerte. Tú eliges, eres tú. Eres tú, no es Dios. No tenemos, no podemos buscar echarle la responsabilidad a Hashem. Por eso hay mucha gente que se aleja del camino, porque se habitúa, se adapta a que Dios tiene que resolverle todo. No, porque Dios va a hacer, porque Dios me dijo que hará, porque Dios. Entonces tú no haces nada y tú fuiste puesto en este mundo para que tú hagas, como está escrito en la Torah, todo lo que Elohim creó para hacer. Este es un mundo para nosotros hacer. Es un mundo donde el protagonista somos nosotros. E incluso la idea de Dios, la influencia de Dios, la permanencia de Dios en este mundo depende de nosotros. Depende de que nosotros desarrollemos esa idea y ese esquema en este mundo. Porque Él no está necesitado de que se le haga un espacio a Él aquí. No, somos nosotros que necesitamos desarrollar
una conciencia en este mundo donde la realidad de lo que es la divinidad tenga lugar. Y asimismo, la realidad de los atributos que tenemos, de las cosas que nos han sido dadas por default, se desarrollen, se manifiesten en este mundo y no nos quedemos callados. Como ella dice que el que enterró el talento, que dijo, lo voy a enterrar para no perderlo y se lo voy a devolver, dice, necio, si tú sabías que yo era un rey duro que juzgaba y que quitaba donde no había puesto, ¿por qué no lo pusiste a producir como hizo el que le di los 10 talentos? Entonces, no podemos ocultar nuestro talento. No podemos dejarnos seducir del miedo de Amalek. Por eso la batalla con Amalek es trascendental en este pasaje. Porque Amalek representa la duda. Y cuando nosotros no sacamos nuestros atributos, cuando no sacamos la fuerza interior que tenemos en las situaciones donde podemos ser oprimidos, entonces Amalek nos ataca, la duda nos ataca, Hasbe Shalom, Hasbe Jalila. Y el propósito fundamental de Amalek es hacernos sentir que somos los mismos miserables de antes. Y es por eso que dice que Amalek y Dios tendrán guerra para siempre. Porque a esa persona que Dios ha redimido, Amalek le quiere hacer sentir que es el mismo de antes. Y esa gente que te mira como la misma persona de antes, que te ve como el mismo pecador de antes, que te ve como el mismo agresivo de antes, el mismo débil de antes, etc., están influenciados de Amalek. Están bajo esa influencia. Entonces, el sentido inverso a Amalek tiene dos fundamentos que la Torá llama Aarón y Hur. Dice que Aarón y Hur sostenían las manos de Moisés y mientras ellos las sostenían, Yehoshua ganaba la batalla. Yehoshua ganaba la batalla. Y Aarón y Hur allí en la batalla representan, número uno, Aarón, la capacidad de utilizar el talento que te ha sido dado, como está escrito, toma a tu hermano Aarón y él te servirá a ti de vocero. La capacidad que tú tienes, que te fue dada innatamente por la divinidad, es la que tú vas a usar en la situación donde Amalek quiera acusarte y hacerte sentir nada, hacerte sentir menospreciado, hacerte sentir limitado, hacerte sentir oprimido. Por otro lado, Ul representa Bitajón Hashem, la confianza en Hashem. Estar confiado de que Hashem ha dicho cosas de ti, ha prometido cosas para ti, que tú la vas a lograr, pero para lograrlas tienes que atravesar el desierto por donde estás introducido, porque el desierto es beneficioso para ti, para que tú no llegues al estado que Dios ha pensado de ti, con las caracteropatías que tenías, con las condiciones que tenías, con las ideas que tenías, con la religiosidad que tenías, con las ataduras que tenías, con la suciedad espiritual que tenías, por toda la impureza con la que te conectaste. Ese es el tránsito que nuestra vida debe de tomar. Esa es la ruta, por donde el itinerario donde Hashem nos quiere meter y no nos ha llevado por un camino más fácil. No nos ha metido en estabilidad automáticamente, no nos ha metido en una vida de felicidad plena, sin limitaciones, para que tengamos el privilegio de utilizar nuestra fuerza interior, nuestra confianza en Hashem y producir a nuestra conciencia una renovación de la conciencia a través del espíritu de la regeneración, para dejar de ser esclavos. Porque hemos sido esclavos del pecado, hemos sido esclavos de nuestras debilidades, de nuestras condiciones, de la herencia familiar, de las maldiciones, de la sociedad. Hemos sido esclavos en sentido general y ahora tenemos que atravesar el desierto de la vida para ser regenerados por el Espíritu, generar esa confianza en nosotros mismos, generar esa confianza en Hashem, utilizar los talentos que Hashem nos ha dado para entonces posicionarnos como hombres y mujeres de emuná, como hombres y mujeres fieles a Dios, íntegros a Dios, que no se tuercen, que no dan su brazo a torcer y que de la única forma que hacen alianzas con sus brazos es cuando reconocen sus capacidades y cuando asumen el bitajón Hashem. Ese es el camino
que nos muestra esta parashá en esta semana. Esa es la capacidad de interpretación que el Eterno Hashem nos ha dado en este tiempo, en esta generación, para que nosotros entendamos la vida de manera diferente, de manera exclusiva, con los lentes de la Torá y no con los lentes del paganismo. Está escrito en la parashá de esta semana que inmediatamente Moshe encontró la cualidad que tenía, el talento que le fue dado, el mar se abrió. Y no solamente se abrió, sino que se constituyó en una pared a derecha y a izquierda, y los hijos de Israel atravesaron el mar y pasaron al otro lado con los pies secos. En pocas palabras, cuando nosotros utilizamos el talento innato que se nos ha dado, pasamos con 100 la prueba del desierto y no nos contaminamos absolutamente con nada. Por eso en la prueba del desierto no podemos quejarnos, no podemos maldecir, no podemos verle despropósito a la situación que estamos viviendo. Tenemos que analizarla, tenemos que tener un juicio crítico correcto para entender lo que estamos pasando y atravesarlo, pero no juzgarlo negativamente. Por eso dice en el libro de Job que la mujer le dijo, todavía mantienes tu integridad. Y Job no le hizo caso omiso a ella y no le añadió despropósito a lo que estaba viviendo. Más bien dijo, Hashem dio, Hashem quitó, Baruch Shemot, sea su nombre bendito. Y se sostuvo en el bitajón Hashem, en la confianza Hashem, al punto de que le dieron otra esposa cuando se multiplicaron sus riquezas nuevamente. Entonces, traspasar el desierto por haber descubierto tu talento y haberlo utilizado te va a ayudar a lograr una elevación en tu tránsito espiritual sin ninguna impureza. Eso es lo que significa sus pies secos. Su camino no se contamina, su camino no se impurificó, su camino no entró en contacto con otra cosa que no sea la libertad a la que ha sido llamado, porque ha descubierto el talento que le ha sido dado. ¿Cuál es mi talento? En esta situación que estoy viviendo, ¿cuál es el talento que yo debo descubrir? ¿Cuál es la capacidad que yo tengo en lo que yo más me destaco en la vida? Eso es lo que yo tengo que utilizar en esta situación. Esa capacidad que yo tengo, que la gente la reconoce, que la gente la ve y que se ha aprovechado muchas veces positivamente de ello. Eso es lo que yo tengo que utilizar para salir en este momento de desierto. Y está escrito aún también que después que los hijos de Israel pasaron el mar en seco, las huestes de Egipto fueron sofocadas en las aguas, fueron hundidas en las aguas. Y esas huestes que perseguían a Israel en Egipto representan todos esos problemas y vicisitudes que nos producen oprobio en la vida. Cuando tomamos la actitud de desarrollar nuestra vida basados en nuestro talento, todas esas situaciones que nos oprimen son destruidas. Ese enemigo personal con el que cargamos es destruido. Cuando utilizamos nuestros talentos para salir del desierto, muere el ego, muere la mala inclinación, muere la duda, muere la falta de fe, muere la impaciencia, muere el sufrimiento, muere la angustia, muere la opresión, muere la limitación. Y eso es lo que llena de alegría el alma al punto que está escrito en la parashá. Y los hijos de Israel cantaron un cántico nuevo al otro lado del mar. Un cántico nuevo. ¿Por qué cantar un cántico y no hacer una oración?
La gente a veces dice, vamos a hacer un culto de acción de gracia, vamos a orarle a Dios porque logramos tal cosa. Y en vez de hacer una oración, la Torah nos muestra que hicieron un cántico. ¿Por qué un cántico? Que dice, la shira, la Adonai, id gador kadash. Cantaré un cántico al Eterno porque Él se ha magnificado. ¿Por qué un cántico y no una oración? Porque el cántico espontáneo, que no es lo mismo un canto ya escrito, que puede tener también su unción, su poder, no es igual que un cántico espontáneo. Un cántico espontáneo es una canción que te sale en el momento preciso, fruto de lo que el Eterno ha hecho en tu vida en ese momento. Y eso es tan poderoso que la sección nos dice que ellos cantaron la misma canción sin nunca haberla ensayado. Fue en el espíritu, porque una de las cualidades que tiene el cántico espontáneo es que es en el espíritu. Es el espíritu que te guía a hacerlo y pone las palabras en tu boca. Y todos al mismo tiempo cantaron ese cántico. Entonces, ese estado de cántico espontáneo es el fruto de haber utilizado el talento que Dios te dio de nacimiento para atravesar el desierto de la prueba que has estado viviendo. Como resultado de ese poder manifiesto, entonces te expresas libremente al Eterno, demostrando que eso te ha dado libertad. Y ratificando que esa libertad ha sido por un don que el Eterno te dio. Fíjense que todo lo que hemos dicho no estamos sacando al Eterno de la ecuación, aunque pareciera que sí. Porque al final, ¿de quién es la gloria? De Hashem, porque el atributo me lo dio Él. La cualidad que utilicé me la dio Él. Ese palo que tenía Moisés fue de Hashem que se lo dio en el monte Oref. Y mira, coge ese palo. Ahora tíralo delante de ti. Hashem fue que se lo dio. Para demostrarnos nosotros que ese talento que tenemos fue Él que nos dio ese talento. Pero ese talento fue dado para que lo usemos. Entonces, Él nos dio ese talento para que usemos ese talento. Entonces, cuando usamos el talento, vemos el beneficio y glorificamos al Eterno por habernos dado el talento, y el talento consecuentemente nos dio la salida a la situación que estábamos viviendo. Ese es el camino y es el sot, el secreto que tiene escondido esta parashot. Luego nos dice la Torá que Miriam, hermana de Aarón, dice así mismo textualmente, Miriam, la hermana de Aarón, la profetisa, tomó un pandero en sus manos y las mujeres iban detrás de ella y cantaban al Eterno, glorificándolo porque él había arrojado al caballo y al jinete en el mar. Eso es interesantísimo, porque la Torá aquí destaca, por ejemplo, la función de la mujer. La mujer virtuosa, la mujer de Dios verdaderamente, es una mujer que influencia a las otras mujeres de forma positiva. Fíjense que la Torá se cuida de decir que las mujeres siguieron a Miriam. ¿Sí? Porque los followers de la mujer es la mujer tiene que ser una influencer positiva sobre la mujer. La mujer tiene que tener una mujer ejemplar que la guíe. El hombre guía a todos, hombre y mujer. Pero la mujer en manera particular que tiene talentos y dotes espirituales, tiene que guiar a las mujeres a tener virtudes y capacidades homogéneas a la Torá, porque la mujer es un tipo de la Torá, es una representación física de la Torá, la mujer. Por eso hay tan pocos mandamientos para ella como para el hombre. Entonces, la mujer no puede ser una perversa que enseña su cuerpo depravadamente, que dice maldiciones, que dice mala palabra, que habla de inmoralidad. Eso no es un influencer positivo. Eso es una matresa encarnada
que quiere arrastrar a las mujeres a la depravación para que espíritus inmundos se sigan produciendo en el mundo. Pero la mujer de Hashem, la mujer de Dios, la mujer del Eterno, en ella confía el corazón de su esposo. Y a él no le faltará fortuna porque es una mujer que es rica en buenas acciones. Es una mujer sabia en las palabras que emite. Es una mujer ecuánime en su conducta y en su comportamiento, al punto que Miriam, teniendo 5 años, era asistente de partera con su mamá. Esas 2 mujeres que el faraón le dice a Sifa y a Púa que asistan a las mujeres hebreas son Jocabet, Sifa y Púa es Miriam, con 5 años. Y cuenta el Midrash que ya con 6 años, Miriam le dice a su papá, ven acá, tú eres más malo que el faraón. ¿Y por qué tú dices eso? Porque el faraón emitió un decreto para que no nazcan los niños, pero tú emitiste un decreto en nuestro pueblo para que los hombres se divorcien de la mujer y no hayan hijos ni hijas. Entonces, ¿cómo podrá un niño tener mérito en el mundo por venir si no nace? Y eso lo llevó a él. La llevó delante de los jueces de esa generación con 6 años para que ellos asumieran el dictamen retroactivo que él traía de nuevo para que se pudieran casar. Y cuando él le habla a los jueces, dice el Midrash, los jueces le dicen, pero si tú te casas de nuevo con tu esposa, nosotros también tenemos que casarnos con la nuestra porque estamos siguiendo tu ejemplo. Y él le dijo, claro que sí, deben de hacerlo. Entonces, Miriam, denominada por la Torah la profetisa, no es cualquier mujer, no es cualquier persona. Normalmente la gente se acuerda de Miriam por el acontecimiento más adelante de que ella murmura de Moisés, pero ella tiene un estatus espiritual. Cometió un error, como todos, como cualquier persona, pero tenía un estatus espiritual muy elevado, tanto así que la hija del faraón encuentra a Moshe y ella no le indaga, niña, pero ¿qué tú dices? No? Ella dice, yo te voy a traer a la nana. Y la mujer lo escucha porque tenía presencia, tenía autoridad, tenía capacidad, tenía influencia, tenía Ruach HaKodesh. ¿Cuál es el estándar de mujer que nosotros estamos cultivando en nuestras comunidades, en nuestras ciudades? ¿Es esa que tiene Ruach HaKodesh? ¿Es esa que es virtuosa? ¿Cuál es el modelo que queremos seguir? ¿Cuál es el tipo de mujer que queremos seguir? Que queremos fomentar con nuestras hijas, con nuestras esposas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras amigas. ¿Cuál es el modelo? Bueno, pues la Torah nos dice, profetiza hermana de Aarón. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y tomó un pandero en su mano. Óigame, estamos hablando de gente que están en esclavitud. Que están en esclavitud. En pocas palabras, lo que Miriam nos está enseñando a nosotros es que en medio de la esclavitud, aún en medio de la esclavitud, ella estaba aprendiendo cántico, ella estaba aprendiendo a tocar instrumentos y estaba cultivando espiritualidad. ¿Y cuántas personas en medio de una situación difícil en su vida menguan en su espiritualidad? ¿Cuántas veces nos hemos visto atravesando una situación de sufrimiento y nos hemos olvidado de la búsqueda constante, de la oración constante, del estudio constante? Hemos tomado como unas vacaciones de nuestra vida espiritual. Porque estos hebreos que han salido de la esclavitud de Egipto, que tenían 230 años en esclavitud, aún en medio del proceso, de los golpes, del sufrimiento, clamaban a Hashem. Hasta registros arqueológicos hay de que en las paredes, ellos hacían oraciones escritas en las paredes y le clamaban a él, le decían él, a Hashem, la Aleph Lamed, él, que es el diminutivo de Elohim, todopoderoso. O sea, en medio de esa aflicción, en medio del dolor, en medio de esa angustia, los esclavos hebreos tenían la esperanza de que Hashem iba a responder la promesa que le hizo Abraham cuando le dijo, ten por cierto que tu descendencia será esclava en tierra extraña.
pero yo me voy a acordar de su aflicción y de la alianza que hago contigo, es que lo sacaré y le entregaré la tierra del cananeo, donde fluye leche y miel. Esa promesa era la mayor y más viva esperanza que tenían los hebreos en la esclavitud de Egipto. Y cabe preguntarnos retóricamente hoy, ¿cuál es la esperanza que a nosotros nos mantiene y ha de mantenernos esperanzados en la palabra de Hashem para nuestras vidas, en la promesa de Hashem para nosotros? ¿Cuál es la razón que nos vincula al Eterno, que puede servir como aliciente en los momentos de tribulación? Porque cuando la razón que lleva a una gente a servir al Eterno es obtener riquezas, obtener posiciones, etcétera, con cualquier situación de crisis, eso se vuelve perecedero y la gente que ha puesto la mano en el arado se vuelve atrás. Pero cuando nuestra razón está vinculada a la redención por medio de los méritos de Yeshua y entendemos que la confianza en Hashem por medio de Yeshua nos va a otorgar una vida abundante, una vida eterna, un mundo por venir. Esa fe se nutre y se fortalece en medio de la adversidad. La confianza en Hashem se convierte en el escudo esperanzador para que nosotros podamos resistir las diversas pruebas, sabiendo que la prueba trae consigo una obra completa y nos restaura, nos edifica interiormente y saca lo mejor de nosotros. Quiera Hashem, el Dios de Abraham, que nosotros podamos tener la entereza de nuestros antepasados al salir y al vivir en Egipto, hasta la venida y la manifestación de nuestro Redentor, de nuestro Mesías, Yeshua Mashiach. Que Hashem te bendiga, que Hashem te guarde, que traiga refrigerio a tu vida, que haya respuesta a tus necesidades, que toda la aflicción que hemos vivido en todo este tiempo nos sea quitada hoy, porque vamos a descubrir a través de esta porción el talento escondido que tenemos. Shabbat Shalom.